El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan ustedes amigos, bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Estamos en un programa más acá con nuestro amigo Leobardo Peña. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo has estado? Mucho gusto de volver a contactar. Pues bien, con muchas actividades, mucho movimiento dentro de la investigación. Así es que a tus órdenes. Gracias, Leo. Pues mira, vamos a platicar acerca de algo que has estado trabajando y creo que está muy interesante acerca del fuego nuevo del Chicabán. Platícanos qué es esto. Estás ahí con Fabián Ortiz. Cuéntanos. Pues mira, el fuego nuevo de Chicabán es un término que se realizaba precisamente con la llegada precisamente de Zacatl-Topiltzin-Quetzalcóatl, y que una vez que se encuentra con los itzáes allá en Chichén Itzá, se realiza este encendido de fuego nuevo y se llama Chicabán porque significaría el retorno de la memoria de los ancestros. Es decir, tiene toda una connotación de preparación espiritual, ¿no? Es un proceso iniciático que lo fue ejerciendo de alguna forma ese avatar de la náhuatl Zacatl-Topiltzin para transformarse precisamente de la serpiente preciosa de Quetzal, que es Quetzalcóatl, y transformarse en Kukulcán. Kukulcán y Quetzalcóatl, Mauricio, tienen el mismo significado, pero no la misma función. Precisamente Quetzalcóatl sería la serpiente preciosa de Quetzal, que simboliza las energías telúricas de la madre tierra, y Kukulcán significaría esa energía sutil que baja del universo y se incorpora a la tierra, ¿no? Entonces son dos serpientes que en todas las culturas sabemos que significa energía, pero tiene una polaridad. Entonces está hablando de una festividad, de una preparación, pero también de un trabajo iniciático que puede realizar el género humano, tanto mujeres como hombres. O sea, estamos hablando de que, porque en la cultura general, Leo, nos dicen que Quetzalcóatl es como esta figura, es uno de estos cuatro principales dioses de la creación mexica, de los cuatro Tezcatlipocas, y era en la parte maya, le decían Kukulcán, pero tenemos diferente función en lo que estamos hablando, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y todo ello surge precisamente de un conocimiento primigenio muy antiguo, ya ni siquiera ancestral. Estaríamos hablando de tiempos más remotos, arcaicos, que comienzan a partir de, pues, todo esto comienza, Mauricio, precisamente con bases muy antiguas desde la parte tolteca, maya y propiamente la parte olmeca. Cuando estamos hablando de esta parte iniciática, de este conocimiento ancestral,
tendríamos que comenzar a hablar de una historia, y esa historia comienza desde las primeras toyanes, las primeras escuelas iniciáticas, ¿no? Y tenemos estos registros que, como bien mencionabas, estoy trabajando de la mano de el guardián olmeca Jesús Fabián Ortiz, quien pues está haciendo precisamente la difusión del retorno del linaje de la serpiente jaguar. Y ese linaje inicia en un lugar de Veracruz que ya está completamente datado, en el año, a partir del año 2001, ¿no? Que se descubre allá en Minatitlán una isla que se le denomina la isla Jaguar, y que algunos historiadores novohispanos pues denominan como la Huehuetlalpayán. La Huehuetlalpayán es el lugar antiguo, ¿no? Precisamente de ese conocimiento iniciático, y ahí se comienza a derivar precisamente el conocimiento de estas dos serpientes, que es la serpiente de agua, ¿no? La serpiente de agua, que es del linaje de la serpiente jaguar, y está la parte de la energía de Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada. Y esto se va extendiendo precisamente a varios rincones de nuestro país, a la parte maya, como estábamos comentando, pero también años posteriores, ya en una época más contemporánea, antigua, pero dentro de ese rubro, van adoptándolo precisamente los abuelos mexicas, ¿no? Precisamente comienzan a adoptar el conocimiento iniciático de Quetzalcóatl. Aquí lo interesante es que los abuelos mexicas sacan precisamente de la historia y de contexto, pues lo que es el linaje de la serpiente jaguar. Y eso es muy importante poder compartirlo, porque la historia estaría incompleta. Se necesita de la dualidad, como sabemos, en todas las culturas ancestrales se necesita de la dualidad para generar una tercer fuerza en ese camino iniciático. Claro, o sea, estas dos fuerzas iniciales que dan como producto esta tercera fuerza, que es importante. Ahora bien, Leo, aquí una cosa para el público, porque de repente creo yo que en lo que es la cultura de nuestras propias raíces estamos de repente medio perdidos, porque de repente cuando hablamos de cuestiones prehispánicas o precuautémicas, como a muchos les gusta decir, ¿sí? Pensamos que todos son aztecas, ¿sí? Y los aztecas es la última etapa, es una tribu que domina, que es muy guerrera y todo eso, pero tenemos que entender que hay una historia detrás muy grande, y hay pueblos mucho más grandes. Hay pueblos que están los olmecas, están los mismos Toltecas. Es más, tenemos historias que son como unos misterios enormes, como los teotihuacanos, ¿sí? O sea, sabemos de Teotihuacán, todo mundo ha ido a Teotihuacán, pero Teotihuacán estuvo desde tiempos muy remotos, no se sabe quién estuvo ahí, no conocemos mucho de la cultura teotihuacana, de los que hicieron Teotihuacán. Ya después llegaron y lo ocuparon otras culturas, pero quien inicialmente hizo esta construcción, y sé perfectamente bien que tú has estado investigando mucho acerca de estas raíces, de estos, no nada más de los olmecas, sino también de los ulmecas, ¿no? Bueno, déjame decirte, Mauricio, que precisamente los ulmecas son los olmecas, ¿no? Ajá. Es un término que precisamente Fernando de Alba de Iztlizóchitl, otro historiador novohispano de aproximadamente el año 1700 aproximadamente, pues habla precisamente de la llegada a nuestras tierras de una civilización, ¿no? Como son los toltecas, o le llaman tultecs,
está hablando también de los olmecas, pero los llama Ulmecatl, sería el nombre originario, muy ancestral. Y también habla de otras etnias, curiosamente también habla de los acolhuas y de la llegada de los mares, nada más y nada menos que de los tártaros, que precisamente en esta enciclopedia que escribió, bueno, son varios tomos precisamente de Fernando Alba de Iztlizochitl, y habla de la llegada de los tártaros. ¿Y quiénes son los tártaros? Los mongoles. Deberíamos de preguntarnos qué hacen los mongoles en estas tierras. Hay bastante historia, lo hablábamos un poco fuera del aire. Sabes que estoy colaborando con una documentalista ecuatoriana que es la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, y ella ha pues encontrado muchas pistas de lo que es la cultura madre precisamente aquí en América, y esa cultura madre surge en Sudamérica, en la parte del Ecuador, con dos etnias que están nuevamente registradas por un historiador, Juan de Velasco, en su enciclopedia o el libro que se titula El Reino de Quito, ¿no? En donde habla de dos etnias que son los huaras y los caras. Ahí habla de una migración de una etnia que llegó allá de los mares del Atlántico, que serían los mayas, los que se van mezclando poco a poco y se crean los llamados caramayas. Y asimismo también llegan los olmecas, precisamente de esa parte tanto del Pacífico como del Atlántico. Llegan y se mezclan con estas etnias del Ecuador, y precisamente van migrando ya hacia Centroamérica, lo que conocemos ya la etnia maya como la actual quiché, de Guatemala, lo que llega precisamente al Yucatán, a Palenque, por ejemplo, también. Y ahí anidan también esta etnia de los Uxmecatl. Eso es muy interesante, porque hay vestigios de estas migraciones. Claro, y una cosa que es interesante, Leo, es que sabemos ciertas características de personalidad de estas razas por, obviamente, los registros que tenemos de las esculturas que dejan. Los olmecas o los ulmecas pues sí tenían unos rasgos negroides. Se dice que es la cultura madre de todo lo que es nuestra cultura, porque es la cultura más antigua que tenemos, o al menos eso era lo que creíamos, ¿verdad? Hay una gran pues incógnita, y es un gran enigma, sobre todo porque todavía no tenemos como una referencia clara. Eso también lo estamos trabajando el abuelo Jesús Fabián, para ir datando las eras, ¿no? Porque para conocer esta mecánica del tiempo, tanto de fuegos nuevos como de las eras, tenemos esta herencia que esculpieron precisamente los abuelos mexicas, que se le denominó o conocemos actualmente como el calendario azteca, ¿no? Que no se debería de llamar calendario azteca, sino el calendario de Venus. Ahí están marcadas 5 eras. Nosotros estamos viviendo actualmente la 5ª era. Tendríamos que ver o analizar en qué momento están interactuando los propios mayas, los olmecas y los toltecas, porque esta cultura, hasta donde tenemos conocimiento, esos nombres son títulos, es decir, como los títulos de los profesionistas, ¿no? Es decir, es un profesionista dedicado a la arquitectura, a la medicina, a alguna otra actividad. Bueno, también tiene su propia etimología cada nombre, ¿no? Por ejemplo, los tultecs, ¿no? O los toltecas o toyantecas, que sería el nombre arcaico, serían precisamente aquellos conocedores del hacer para hacer,
es decir, un conocimiento filosófico de la transformación del espíritu. Los Olmecas o Uxmecatl es un nombre que le dieron precisamente los mexicas cuando descubren este núcleo en la parte de Veracruz y de Tabasco, y la etimología vendría siendo de Ol, de Olmeca, de Ol, Olín, movimiento, Mecat, mecate, que es una cuerda trenzada, que puede ser una alegoría al propio ADN, y entonces Uxmecatl u Olmeca sería aquel que conoce la medida o aquel que conoce el movimiento de la energía en el cuerpo, ¿no? Y los mayas, pues es también un término de sacerdocio. Entonces cada uno tenía una funcionalidad, es decir, un conocimiento filosófico aplicable, ¿no? Es por eso que encontramos muchas analogías precisamente en la parte de la energía, la transformación de la energía, el conocimiento, la similitud del manejo de la serpiente, ¿no? Porque de acuerdo a la parte histórica, todos llevamos una serpiente, ¿no? Porque es esa kundalini, como tu columna vertebral, donde se trabaja precisamente la calidad de la energía vital, ¿no? Para hacerla transformada a algo mucho más sutil. Que eso es lo que trabajó y dejó como herencia en ese conocimiento Seacatltopiltzin, Quetzalcóatl. Claro, una de las figuras más relevantes en la cultura de mesoamericana, sí, Quetzalcóatl, que pues sí veneramos de alguna manera, de manera general, todas las culturas mesoamericanas, y hasta la fecha creo que es la referencia de la deidad del Dios bueno, ¿sí? Pero hay mucho que conocer y hay mucho donde debemos de profundizar, Leo. Entonces, a mí se me hace que es muy importante todo el trabajo que haces con el guardián de tradición, Jesús Fabián Ortiz, porque él rescata mucho y tiene, porque hemos tenido varios programas con él, esta parte de las cuentas, de esta parte calendárica, no manejada como nosotros, sino esta parte de cómo manejaban el tiempo nuestros ancestros, que es muy interesante porque es de alguna manera más exacta y no nos habla de días o nos habla de meses, sino habla más bien de una manera filosófica, de una cuestión prácticamente profética, Leo. Entonces, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? Sí, exactamente, hay un aspecto profético, ¿no? Porque nosotros no solamente estamos por finalizar el cierre de un ciclo sideral, una era, un quinto sol, ¿no? Que va a cerrar de este atado de cuenta, porque habría que mencionarlo, Mauricio, cómo funciona el calendario, ¿no? Cuando nosotros podemos observar el llamado calendario azteca, tenemos 10 fuegos a la derecha y 10 fuegos a la izquierda. Estarían rodeados por dos serpientes que se encuentran, ¿no? Que es Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Cuando hacemos precisamente la cuenta o ese conteo, nuestros ancestros lo agrupaban en ciclos de 52 años. Y esos ciclos de 52 años se repiten por ciclos de 5 años. Por eso menciono que no es calendario del sol, sino que tiene un factor de 5, porque precisamente está relacionado con el tránsito de Venus, ¿no? Que tiene esas 5 sincroniza fases con Venus. Es correcto. Entonces vamos haciendo una serie de cuentas, ¿no? Precisamente lo que nos ha compartido el abuelo Jesús Fabián es que a partir del año de 1507 se rescata precisamente el conteo del tiempo, porque hubo en algún momento que se perdió la cuenta o se perdió el rastro, pero los ancestros siempre lo hacían cada 52 años. Y hay un atado también, porque de esos 52 años se hacía también cada año, es decir, un amarre de 52 durante un periodo
de 52 años en ese atado, ¿no? Unificado. Entonces, si nosotros sumamos de 52 en 52 los 10 restantes fuegos, nos va a dar la fecha del 2079, cuando se cierra ese ciclo sideral. Pero nosotros nos encontramos en una línea de tiempo en el atado 19, que va a culminar en el año 2027, ¿no? Entonces, y eso para los mayas precisamente sería el 13º Bactún. Y precisamente en el libro del augurio o de los sacerdotes, ¿no? Que es el Chilam Balam de Chumayel, ¿no? Precisamente hablan de una profecía como un anuncio. Es un anuncio muy, muy interesante. Si gustas, te puedo leer un fragmento. Sí, claro. Porque es importante leerlo, porque las profecías son anuncios, son advertencias para corregir. Es decir, nosotros creamos la experiencia, el conocimiento, para saber si nosotros estamos creando el cambio. Y eso nos va a dar el parámetro para saber si la humanidad pues puede concretar ese ciclo, ¿no? De una nueva humanidad, que esa es la base o el objetivo, que muchas otras civilizaciones, lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, Mauricio, existieron otras eras, existieron otras humanidades, pero no queda vestigio de esas humanidades. Tendríamos que preguntarnos, ¿y qué les pasó? Entonces, estamos en un riesgo también de que este sol pues pueda ser nuevamente un bucle y ocurra los mismos acontecimientos que en el pasado, ¿no? Tenemos en cuenta de que muchas de estas eras se acabaron por inundación, por fuego, por viento, pues qué es lo que correspondería a este quinto sol si no activamos precisamente ese mecanismo de la potencia del espíritu a nivel colectivo, ¿no? Esa masa crítica. Es por ello que el libro del augurio, del Chilam Balam de Chumayel, nos dice: oh Padre, entonces todo cambiará y será manifiesto el cambio para todos, pero pocos comprenderán la señal, pues estarán sordos a todas las cosas. Entonces vendrá el Quetzal y se posará en las ramas del árbol dorado. Regresará la serpiente emplumada y con ella los itzaes. Esto es lo que anuncia el Catún. Por cuarta vez regresarán los itzaes. Entonces veréis el ave verde que cierne sobre el árbol erguido y se manifiesta en su fronda el sucesor del primer árbol en la tierra. Es la señal del corazón del cielo. Adoradla en Chichén. Entonces veréis al ave hermosa volar sobre el pantano, la belleza sobre la fealdad, y alzarán su voz 7 luceros y la estrella anunciadora de la mañana para despertar a los dormidos y llamar a quienes no entienden. Muy cerca estará entonces el mensajero de la señal de Dios. Un grito de distancia a una jornada de camino alzará su señal, oh Padre. Entonces todo cambiará y será manifiesto el cambio para todos, pero pocos comprenderán la señal, pues estarán sordos a todas las cosas. Oh Itzaes, renacerán los corazones de quienes comprenderán, amanecerá el mundo para quienes perciban la señal del Catún venidero. Es poético, Mauricio, pero nos está anunciando precisamente que algo está por ocurrir, ¿no? No deja de llamarme la atención que escuchas todo este poema y refieres inmediatamente a ese de muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Es correcto, por eso el llamado, ¿no? Que hoy precisamente se realiza para ese llamado de la unidad. Y como comenzamos la conversación hablando de Chicabán, el fuego nuevo de Chicabán, pues se trata de crear una transformación en el ser humano, ¿no? Por eso te hablaba de estas toyanes, la Huehuetlalpayan,
y es que a partir de sus custodios, que son el Supremo Consejo Olmeca, que estuvo dirigido por don Rolando Solís Galloso, de Tres Zapotes, don Félix Ramírez Azamat, de Minatitlán, y San Lorenzo Tenochtitlan, si no mal recuerdo, y también don Rafa de León, precisamente de allá de Tabasco. Ellos conformaban precisamente el Consejo Supremo Olmeca, y a partir del año 2000 quedan de acuerdo para que el conocimiento se abra al público, y entonces se comiencen a hacer rutas iniciáticas, caminar por los senderos sagrados de las rutas olmecas, el trabajo interior, ¿no?, del ser humano, y precisamente crear el encendido del fuego nuevo, que es el fuego sagrado, que es el que es hacia adentro, y el fuego nuevo de Chicabán, que es el exterior, que es pedir a esas memorias antiguas que nos puedan asistir. Pero va de la mano de una forma metafórica, Mau, porque ese trabajo iniciático tiene que ver con la transformación, una transformación psicológica, ¿no?, una transformación energética, porque nuestros pensamientos, sentimientos y emociones al final son energía, y esa energía es lo que conforma la conciencia. Lo que preguntamos es: ¿qué calidad de conciencia estamos aportando al universo como parte de un proyecto humano y de un proyecto cósmico? Eso también se ve muy involucrado dentro del contexto extraterrestre, que sabes que es a la parte que me dedico. Dentro del contacto extraterrestre, estas entidades nos han mencionado que esa inteligencia superior llamada Dios, mente universal, conciencia eterna, el profundo amor de la conciencia, es un creador de conciencias. Entonces, el ser humano es como parte de un laboratorio, ¿no?, pero como un jardín de niños. Estamos experimentando, estamos en este momento en una adolescencia para ir hacia una adultez responsable, que eso es lo que la sabiduría ancestral o el conocimiento filosófico siempre ha tratado de empujar. ¿Cómo pasar a una era si no hacemos precisamente este trabajo filosófico espiritual? Claro, mira, Leo, es que hay como muchas disciplinas que se conjugan en esto. No puedo dejar de estar en mi mente conectando con ciertas cosas, porque me hablas de esto y de estos ciclos, de estos atrasos y todo eso, y me tengo que ir a fuerzas a toda esta cuestión Anunnaki. ¿Sí? A toda esta cuestión de este retorno de Nibiru, de esta parte de estos dioses que bajan del cielo y establecen esta granja genética en este planeta. Entonces, sí, yo sé que sale y todo, pero sí estamos hablando de que hay como un contacto de todo esto que estamos hablando con muchas otras culturas a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Sí, tenemos evidencia de contacto extraterrestre, pero como lo he manifestado, hay que tomar con ciertas pinzas este tema, sobre todo para poder tejer el contenido que sí nos da una correspondencia en este engranaje donde intervienen estos seres extraterrestres. Pero también hay una delgada línea. Sabemos, Mauricio, que en el internet hay muchas cosas que se hablan y que se comienza a confundir y a tergiversar precisamente. Esto es bien interesante porque si estamos hablando de que hay una intervención extraterrestre, y tú me hablas precisamente de esta parte de Medio Oriente, ¿no?, con la parte sumeria de los llamados Anunnaki, sabes que perfectamente se distorsionó todo este conocimiento. Zacarías Sitchin, antes de... sabemos precisamente que Zacarías Sitchin, ¿no?, antes de partir, antes de trascender, pues dijo a la prensa que precisamente todo este conocimiento que él había descifrado, pues había sido manipulado y tergiversado por muchas otras personas. Sin embargo, hay una gran cantidad de certeza en esta información.
lo que acabas de escuchar y lo que acaban de escuchar quienes nos siguen en esta transmisión, están hablando de la presencia de 7 luceros, ¿sí? En esta poesía está hablando de 7 luceros. Hasta donde tengo investigado, Mauricio, esos dioses provienen de una constelación de 7 luceros. ¿Y Ah, cuáles son las constelaciones que tienen 7 luceros? Es una pregunta. Orión. No, Orión son 3. Ah, ok, sí. Están las Pléyades. A las Pléyades. Obviamente es simbólico porque existirían más estrellas Claro. dentro de ese sistema, igual de Orión, pero los que podemos observar, ¿no? Y tener en cuenta de Orión son 3. De las Pléyades contemplamos 7, las 7 cabrillas, las 7 hermanas, pero también hablamos de la Osa Mayor, Ujú. que tiene 7 estrellas y que está involucrado con el contacto extraterrestre aquí en México, ¿no? Están las 7 luminarias Sí. allá en Valle de Santiago, Guanajuato. Pues déjame decirte que precisamente toda esta versión surge desde la India, cuando en el Mahabharata o en el Ramayana precisamente hablan de la existencia o la llegada de dioses, que son los 7 rishis, los 7 rishis, los 7 padres de la humanidad. En Egipto también está considerada la Osa Mayor y la entrada de esos 7 dioses. Está también en la parte maya, los 7 guacamayos, y muchas otras culturas están relacionadas con la constelación de la Osa Mayor. Cuando ustedes pueden imaginar la posición estelar de esta constelación de la Osa Mayor en sus ubicaciones de los equinoccios y solsticios, que tenemos 2 y 2, ¿no? Forma una cruz, pero a la vez, si nosotros la imaginamos, cómo está posicionado la forma de la constelación de la Osa Mayor y la ponemos en cruz, imagínense qué es lo que sucede, qué es lo que se observa. Se forma una esvástica. Ujú. Eso es precisamente lo que genera movimiento y está alineado con otras estrellas, que se habla precisamente con la estrella del sur, y con este movimiento se intuye, se abre un portal. No estamos hablando de cosas exageradas ni de ciencia ficción. Estamos hablando de situaciones de ese conocimiento ancestral que hablan que esas entidades que eran espirituales se densificaron, tomaron cuerpo y sangre y se mezclaron con los seres humanos. ¿No nos recuerda esa parte del Génesis 6 en donde dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas y procrearon hijos? Todo podría suceder si Claro. vamos tejiendo este tipo de informaciones. Sí, fíjate que una de las cosas que te digo, Leo, que hay que entender que la historia no son fragmentos, hay una continuidad. Había hablado yo en mis clases en algún momento, hace poco, de esta parte de que de repente somos muy dados a cortar, a decir la cultura judía, la cultura católica, la cultura mesoamericana, y pensamos que son pequeños núcleos. Pero tenemos que entender que es una continuidad, es una evolución, es una gran línea de sincretismos, pero que están interconectados todos entre sí. De alguna manera, pues sabemos que mucho de la cultura judía está impregnada de los sumerios y los católicos de los judíos, y así vamos, como esta parte que por azares del destino y por falta de apertura, nos hemos quedado siempre, nuestro pueblo se ha quedado muy corto en la historia de nuestros pueblos originarios,
¿sí? Entonces creo que es muy importante esta labor que hacen de rescatar, de traer otra vez a la frescura este retorno de lo sagrado, ¿no? De nuestras raíces prehispánicas. Exacto, porque ese retorno de lo sagrado sí tiene un fin, tiene un propósito, preparar a la humanidad precisamente para un nuevo ciclo. Es por eso que es muy importante la difusión que se está realizando, ¿no? No solamente del retorno de estos dos linajes, que es el de la serpiente jaguar o el de la serpiente emplumada, porque tendremos que analizar y comprender que esto, siempre he dicho y lo he compartido en otras entrevistas, Mauricio, muchas veces tanto la ciencia, no digamos también la religión, y a veces la misma tradición tiene muchos conceptos muy abstractos. Y esa abstracción también lo hace que lo tomen de una forma supersticiosa. Es decir, pues es un ritual, son creencias. No, realmente sabemos que en la práctica hay un proceso que sí tiene que ver con un cambio a través de lo que es el trabajo psico-biofisiológico. Hace poco, y también lo platicábamos en otra entrevista, Mau, sabes que me tocó estar precisamente en el Congreso de Neurosintergia, ¿no? En donde la maestra Ruth Cerezo, alumna y colaboradora del doctor Jacobo Greenberg, pues me pidió participar, ¿no? Sobre todo porque cómo es que a través de mi trabajo, ¿no? En la parte de ese encuentro con la ancestralidad, se comparaba precisamente con el trabajo del doctor Jacobo Greenberg. Y estamos hablando que el doctor Jacobo Greenberg hablaba de la conciencia, ¿no? Es decir, ese campo de información o hipercampo que se va alimentando pues de esa masa crítica, ¿no? Hay un otro científico que es biólogo, que es Bruce Lipton, ¿no? Bruce Lipton, que precisamente estudia los cambios biológicos o la teoría de la creencia, él dice que aproximadamente el 60% de los pensamientos que absorbemos y que transitan aquí en nuestro cerebro no son nuestros, son de un campo de información, de un campo conciencial. Lo que tenemos que hacer es crear nuestra autonomía y generar precisamente un proceso de conciencia a supraconciencia. Hay muchos videos que precisamente lo habla el doctor Jacobo Greenberg, que bueno, él lo hacía precisamente a través de la meditación autoalusiva, en donde es un proceso, apenas un proceso, pero todo este conocimiento iniciático que proviene de los toltecas, de los olmecas, de los mayas, es muy importante retomar, porque es algo que es totalmente aplicable y que es totalmente tangible. Es decir, no es superstición. No, fíjate, Leo, que fuera de lo que dices de las supersticiones, que es donde mucha gente se ha quedado y siento que se queda atorado, estamos hablando, y de hecho hemos tenido contacto, tenemos un gran amigo que es Luis Guillén, porque Luis Lipton habla de esta parte de cómo potencializar, cómo expandir la conciencia, reprogramando tus creencias, reprogramando tu mente, que es una de las cosas que hablaba Jacobo Greenberg y que trabaja nuestro amigo Luis Guillén. Cómo necesitamos reprogramar estas creencias que tenemos, cómo tenemos que quitar esta parte de supersticiones, ¿sí? Y tenemos que aplicar estos cambios a nuestra reprogramación mental para obtener la expansión de la conciencia. Sí, es muy importante el trabajo que está haciendo nuestro amigo Luis Guillén, que es
una pieza clave, es una pieza clave dentro de las herramientas. Pero si pudiésemos conjuntar esta herramienta de la reprogramación mental y cómo es el proceso para sostenerlo, porque una cosa es trabajarlo, lograrlo, pero cómo lo vamos sosteniendo, cómo es mantenerlo, habitarlo y que no volvamos como en esa parte de recaída. Eso es muy, muy interesante, habría que platicar con él. Muy interesante. Tenemos que platicar y vamos a invitarla a tener un programa con nosotros. Hay ciertos planteamientos que hace precisamente Bruce Lipton acerca de cómo esta parte, estas actitudes mentales, reprogramar la mente, puede hasta modificar el ADN. ¿Sí? Eso es muy cierto. Tengo una conferencia. Tú has visto todas las conferencias ya, Mauricio. Todas las has visto. Y no me dejarás mentir, tú eres testigo. Tengo una conferencia precisamente que habla acerca de los códigos ancestrales. Y yo le he llamado la respuesta extraterrestre. ¿Por qué? Porque explico precisamente cuál es el vínculo o la búsqueda de estas inteligencias que, como menciono, tanto extraterrestre como la sabiduría ancestral tienen que ver con un proceso del desarrollo de la conciencia. Y ahí explico precisamente cómo se dan las mutaciones o las geometrías que se van generando en nuestra sangre y en nuestro ADN. Un adelanto por decirles y compartirles en este momento es que la doctora Esther del Río analizó gotas de sangre en laboratorio bajo un proceso y una técnica que se utiliza en la parte forense con sangre seca. Esto lo pude saber porque hay una ponente, ¿no? Que estuvo precisamente con nosotros en el Congreso de Neurosintergia, Montserrat, ¿no? Bueno, ella hace los análisis de sangre y bajo microscopio hizo algunas análisis y podemos ver la sangre viva, pero me dijo que precisamente uno puede hacer y reproducir esta técnica. Lo que hizo la doctora Esther del Río es lo similar a lo realizado por Masaru Emoto, ¿no? Que Masaru Emoto, un investigador japonés, pudo demostrar que el agua es programable. Entonces se generan precisamente a través de la vibración, se generan estructuras fractales de formas armoniosas, ¿no? De alguna forma. Y en la sangre, la doctora Esther del Río pudo darse cuenta que hay una mutación, hay un cambio armónico cuando pues se tiene una alimentación, una vibración, una calidad de vida, ¿no? Y ahí es donde se genera el cambio a través de nuestros genes. Lo curioso es que la supraconciencia o esa conciencia de la experiencia puede ser transferible, no de una persona a otra persona, sino de un tiempo-espacio a otro. ¿Por qué? Porque dentro de la sangre, cuando se generan estos fractales, curiosamente de una forma de estrella de 6 puntas, o sea, un llamado Merkaba, un llamado toroide. Un toroide es un campo de vacío, y un campo de vacío dentro de la física se convierte en un agujero de gusano. Dentro de esta conferencia de los códigos ancestrales, tengo documentado cómo científicos rusos hablan que en nuestro ADN se generan acumulaciones energéticas, electromagnéticas y magnéticas, lo cual generaría pequeñas perturbaciones en el tiempo-espacio y se comenzaría a abrir precisamente un
agujero de gusano, pero se necesita una cantidad importante y calidad de potencia de esta energía para que se abra un agujero de gusano. Pero tenemos precisamente la verificación de que el ser humano, aparte de que es conciencia, es energía, puede generar una transmisión de información, que era lo que hablaba totalmente el doctor Jacobo Grinberg con esta parte del potencial transferido, que no es igual a la telepatía, pero tenemos el hilo conductor. Claro, esta parte que estamos hilando, estamos entretejiendo entre Lipton, entre Jacobo Grinberg, entre los pueblos mesoamericanos, entre todo este conocimiento de expansión de conciencia, en esta parte de reprogramar la mente, donde participa nuestro amigo Luis Guillén. O sea, estamos hablando, Leo, que de alguna manera estamos en la puerta de entrada de una nueva era, una era de conciencia, una era y que yo entiendo perfectamente bien que muchas de las personas que nos pueden ver verán el mundo en caos, ¿sí? Y el mundo está en guerra, y el mundo está en hambre, y está en narcotráfico y todo eso, pero está también esta generación de conciencia. Por otro lado, también existe estos mundos equilibrados, ¿sí? En donde estamos descubriendo la potencialidad de la mente para cambiar, transformar y expandir la conciencia y la respuesta física que nos rodea. O sea, creas lo que crees, ¿sí? Como decía Santiago Pando, creer es crear, ¿sí? Pero esta potencialidad de la mente, esta parte de tantas investigaciones que hizo Jacobo Grinberg, esta parte de la latiz, de cómo estamos sumergidos en esta Matrix, ¿sí? Y que de alguna manera, entendiendo un poquito a Jacobo Grinberg, ves la película de Matrix ya desde otros ángulos, con otros ojos totalmente diferentes. Es curioso cómo a partir del año de 1994, que desaparece, curiosamente en diciembre, en este mes, se acaban de cumplir 30 años de su desaparición. Pocos años después de este acontecimiento, surge la película de Matrix. Creo que el doctor Grinberg dejó mucha información que fue sustraída, sabemos que fue sustraída, que obviamente pues es utilizada por esa influencia de Hollywood también. A nosotros nos ponen la verdad enfrente. Nos la ponen enfrente, Leo, y también tenemos que ligar algo interesante. Quien hace Matrix son los hermanos Wachowski, o las hermanas Wachowski, como quieran verlo. Otro de los productos de ellos es una serie de televisión que se llama Sense8, Sense 8, ¿sí? Cómo a través de la mente 8 personas repartidas en todo el mundo, Corea, África, Estados Unidos, México, la India, están interconectados por la mente, y hay esta transferencia de conocimientos y actitudes, ¿sí? Algo que hablaba mucho Jacobo Grinberg. Es correcto, es el mejor ejemplo, Muy bien, muy bien. ¿Bien por mí, Palomita? Palomita. Eso, muy bien. Pues hay que ir de la mano, Leo. ¿Cuándo va a ser? Coméntame, ¿cuándo va a ser el encendido del fuego nuevo del Chicabal? Bueno, la convocatoria a esta unidad de las naciones y los pueblos originarios y de la sociedad completa a nivel nacional e internacional va a ser durante el solsticio de invierno en los días 21 y 22 de este diciembre de este año 2024, y la sede va a ser nada más y nada menos que en el Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, Estado de México. Van a ser 2 días de actividades intensas, porque de lo que se trata no solamente es de hacer un ceremonial, porque muchas veces hablan pues de que esto es una ceremonia y está concentrado en el fuego.
pero cuando tratamos de hacer difusión, pues es muy importante, y es lo que precisamente va construyendo el abuelo Jesús Fabián, es convocar también a otras personas a que podamos sumar un poquito de ese conocimiento y explicarlo al público abiertamente, porque eso era la misión precisamente de estos abuelos olmecas, de romper el silencio. Ya hay una parte hermética, pero ya es el momento de que la gente sepa el camino y tome la decisión. Claro, Leo, esto hay una invitación abierta, el público puede acercarse, ¿en dónde puede buscar información para esto? Pues mira, la noticia está corriendo como pólvora, ya hay muchas noticias a través de la televisión, a través de los portales de periódicos, ¿no? En el internet, pero también en las redes sociales ya se está difundiendo, o al menos ustedes pueden buscarlo en mis redes sociales, que es ya sea Leobardo Peña o el proyecto de Enigmas 360 grados. Está también la página de Mensajeros de la Serpiente Jaguar, ¿no? También, o en el muro de Facebook del abuelo Jesús Fabián Ortiz. Y todo esto se va a llevar a cabo precisamente el 21-22 de diciembre. Va a empezar muy temprano con las series de conferencias donde estaré yo compartiendo el retorno de la memoria antigua, el fuego de Chicabán, el fuego nuevo de Chicabán, y muchas otras personalidades, investigadores, líderes, abuelos del pueblo Tomí, Mazahua, ¿no? Vamos a compartir precisamente su cosmogonía, ¿no? Que eso es muy importante. Las naciones de los pueblos deben de estar cada vez más compactas, y que eso sea un mensaje de unificación. Y bueno, esto es totalmente abierto al público, es totalmente familiar. Eso es lo mejor de todo esto, que no hay una característica, sino cualquier persona que desee participar, pues solamente lo único que se pide, ¿no? Es una cooperación que hace el centro ceremonial. Esto es el centro ceremonial de 35 pesos, ¿no? ¿Qué son 35 pesos? Se paga el estacionamiento para auto o autobús. Se puede acampar, porque como van a ser 2 días, pueden llevar su tienda de campaña, no tiene costo. Afortunadamente las autoridades del Estado de México pues han compartido precisamente este espacio del Centro Ceremonial Otomí, pero también en la CEPANAF, ¿no? También está colaborando en esta organización. Hay otras instituciones que están apoyando en especie, ¿no? Están llegando algunas toneladas de madera, ¿no? Que ya está dedicada precisamente para estos menesteres, ¿no? Por ejemplo, para leña. Todo nos los están proporcionando en especie. Es un evento cultural, académico, de saberes ancestrales, que no tiene ningún tinte político, ningún fin de lucro, ¿no? Precisamente por eso es acercar a la sociedad a estos eventos, donde tenemos la oportunidad de que no tiene un costo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Claro. Digo, hay que entender que el costo que están poniendo es prácticamente simbólico, y que el Centro Ceremonial Otomí pues obviamente tiene ciertos gastos que tiene que cubrir. Entonces se me hace muy justo. Ahí están las redes sociales, se las ponemos aquí en pantalla también para que lo tengan, y de verdad, Leo, creo que esto es una apertura importante, y creo que nos abre el panorama a cosas muy buenas que están por venir. Lo maravilloso que podamos ejercer, y gracias por el espacio, Mauricio, y a todas las personas que también nos dan un espacio para hablar en micrófono, es nuevamente insistir, para hablar de conciencia hay que practicarla, y muchas veces el ser humano, bajo ciertos usos y costumbres, suele estar separado.
y los usos y costumbres de alguna forma te llevan al mismo fin. El encendido del fuego nuevo, ¿no? De Chicabán, que es la parte que se va a realizar con este trabajo Olmeca Maya, pues tiene unas características tan similares como para los otomís, mazahuas, wixárika, de todas las naciones tienen pues algo en común. Por eso la importancia de unificar, ¿no? Más allá de las formas, lo que se trata es de unificar a todo el pueblo nacional, ¿no? Pero también hacer ese llamado al mundo, porque también, tú lo sabes, en esta parte que tú tratas de la parte wicca, ¿no? De la parte celta, druida, el fuego es elemental, es un elemento, valga esta parte, que es místico, de transformación, porque precisamente el Fuego Nuevo de Chicabán es una festividad que se sigue manejando, no solamente era de antaño, pero que tiene que ver con la transformación. Es decir, se hacían peregrinaciones para estar en contacto con lugares de pulsación magnética terrestre, que significa el contacto con la madre tierra. Se hacían ayunos, ¿no? Para depurar el cuerpo. Se quemaban artículos que ya no se necesitaban. Se hacía un proceso interior. Se abandonaban ciudades, se derruían casas, monumentos. Es decir, era el momento del desapego. El momento de la transmutación. Es correcto, ¿no? Entonces creo que es el mayor mensaje que podemos dejar a las nuevas generaciones. Nosotros en algún momento vamos a estar de salida. El 2027, como he mencionado, como un momento cumbre para iniciar esa cuenta regresiva hacia el 2079, pues nos exige una preparación. Nos exige una preparación y una conciencia en donde o nos extinguimos por el mismo proceso del ego, de la soberbia humana, o generamos precisamente esa nueva humanidad. Curiosamente, en esta ocasión la vamos a realizar en el solsticio de invierno y en honor al nacimiento de Huitzilopochtli. El fuego nuevo de Chicabán y los fuegos nuevos que se realizan en otras culturas o saberes ancestrales, se realiza uno en mayo y otro en noviembre. Uno es al fuego nuevo, al fuego viejo, y otro al fuego nuevo, Huehueteotl y Xiuhtecutli. Claro. Por eso es el fuego nuevo, el fuego de la renovación. Pero insisto, tenemos que informarnos, llevarlo a la práctica y que nadie te lo cuente, que tú puedas obtener tus propias certezas. Claro. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, es muy bueno, y vamos a procurar, Leo, que en breve tengamos un programa con Luis Guillén para poder expandirnos en este tema de la reprogramación mental, de todo esto, de lo de que es este mundo maravilloso de el fuego nuevo del Chicabán, y cómo contactamos con estos puntos de Jacobo Greenberg, reprogramación mental, Bruce Lipton. Todo eso va a ser bien interesante, ¿sale? Sí, yo creo que vamos a hacer incluso no solamente una plática, creo que nos debemos un evento, ¿no? Sería maravilloso poder compartirlo con Luis Guillén. Es toda una personalidad ahí en Chiapas, precisamente por su labor con muchos logros, con muchos resultados. Así es que sería bueno conjuntar esfuerzos y llevar este mensaje a más personas. Claro, por supuesto. Pues yo te agradezco mucho, Leo, como siempre, el haber estado aquí en Wicca Radio México, y pronto vamos a tener más programas. No se lo pierdan, danos el like, comparte el programa, te lo vamos a agradecer mucho, y ponnos todos tus comentarios, dudas, comentarios, están en las redes sociales, lo que quieras. Y pues gracias, Leo, por estar aquí. Muchísimas gracias, Mauricio, como siempre, por abrirnos el espacio. Gracias. No, siempre, ya sabes, esta es tu casa. Amigos, esto fue todo en Wicca Radio México. Nos vemos la próxima semana.
en un programa más. Ya estamos prácticamente entrando a estas festividades, no nada más de Navidad, sino también del nacimiento de Quetzalcóatl, el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Dios Sol, es Yule, no nada más nos quedemos con una cultura, todas las culturas llevan a lo mismo, esta renovación. De Huitzilopochtli, perdón, de Huitzilopochtli, el nacimiento, es que de Huitzilopochtli es el Dios solar, es el otro Tezcatlipoca, ¿sí? Es Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Camaxtle en algunas de las versiones, en otro es Xipetotec. Xipetotec, los 4 nahuales, los 4 Tezcatlipocas, y que curiosamente, precisamente, como mencionas, la parte solar, la parte de la transformación, ¿no? Que curiosamente el colibrí zurdo, tiene una tonalidad verde, pero más azulosa, ¿no? Que precisamente esa es la transmutación, porque el fuego de Chicabán, solamente para añadir y terminar la transmisión, el fuego de Chicabán es el retorno de la memoria de los ancestros, pero tiene una característica. Cuando uno se conecta con el fuego externo, con nuestro fuego interno, pero con el fuego externo, he tenido la oportunidad de estar en estos fuegos de Chicabán y el fuego se transforma en azul. Y hay manifestaciones en el fuego, se forman figuras, no solamente las salamandras, que también aquí en el Anáhuac es la parte del Zipactli, del dragón, de la lagartija. En la parte druida está la salamandra, pero se ven formas humanas en el fuego. Claro. Hay unas fotografías que te voy a compartir para que las puedas mostrar, en donde se ven precisamente los ancestros. Sí, totalmente. Perfecto. Pues Leo, hay mucho que hablar acerca de esto. Yo te lo agradezco mucho y nos vemos dentro de poco tiempo para seguir con estos temas, ¿sale? Mil gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana aquí en Wicca Radio México. Se los agradecemos. Hasta la vista.